y vamos a leer 1 Corintios capítulo 8. Nos encontramos allí, comenzamos un nuevo capítulo, pero seguimos otro tema, pero dentro del mismo pensamiento. 1 Corintios capítulo 8, dice así la palabra del Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el débil hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Vamos a orar. Padre, gracias por, como ya he dicho, el precioso tiempo de alabanza que nos has permitido tener, y ahora, Señor, venimos delante de tu palabra, y nuestro deseo cada vez que abrimos las Escrituras, reconocemos que es la palabra de Dios, la palabra sagrada del Dios vivo y verdadero, la cual ha sido escrita, inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tenerla hoy en nuestras manos, para que nosotros podamos estar atentos a ellas y poder conocerla, pero también aplicar lo que conocemos, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser bienaventuradas, para que podamos ser bienaventurados en cómo vivimos, gozosos de obedecer tus mandamientos. Señor, sabemos que tú deseas el bien para nosotros, por eso eso es lo que quieres en nosotros, conformarnos a la imagen de tu Hijo, pero también sabemos que tú eres un Dios bueno y todo lo bueno viene de ti, y por medio de tu palabra podemos ver eso. Y por medio de tu palabra tú quieres que aprendamos esas cosas. Por eso, Padre, ahora danos un corazón dispuesto para oír la voz de tu palabra y ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Que podamos aplicarla a nuestras vidas y que podamos ser buenos receptores, Señor, y recibirla con fe, con confianza, poder abrazar lo que dice tu palabra. Guía, Padre, esta reunión, guía ahora el tiempo de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Reconozco que no tengo ni la capacidad, ni la fuerza ni la elocuencia, Señor, para llegar a los corazones de los hermanos que están hoy aquí presentes, pero sabemos que tu Espíritu Santo sí puede hacerlo. Por eso, Padre, obra en los corazones, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje del día de hoy, hermanos, es que tu libertad cristiana no haga pecar a tu hermano débil, porque el amor es por sobre todo. El amor es por sobre todo. A lo largo de la Biblia, hermanos, vemos que hay ciertas cosas que la Escritura no enfatizan si son correctas o no, o si es pecado o no, o que si lo prohíbe o no lo prohíbe. Hay ciertas cosas que nosotros podríamos decir no son ni blancas ni negras, sino grises. Y es esto lo que nosotros llamaríamos libertad cristiana. Yo no te puedo decir que no lo hagas porque no es pecado, pero yo sí puedo acercarme y decirte, mira, hermano, lo que estás haciendo está mal. Puede venir una disciplina por parte del Señor, en amor acercarme y decírtelo, pero yo no puedo acercarme a ti y decirte, no hagas esto si la Biblia no lo condena.
Y en muchas áreas de la Escritura vemos que hay principios, a pesar de que no hay un mandamiento claro, hay principios por los cuales nosotros tenemos que vivir y someternos a ellos. Pero sabemos que en muchas otras cosas no. Y podemos dar ejemplo de ellas, como por ahí otras iglesias pueden pensar que maquillarse es un pecado. Y ahí apuntamos al legalismo. Y no quiero apuntar ni al legalismo ni al libertinaje. Porque podemos ser tan rajatablas, si podemos decirlo así, con ciertas leyes que establecemos como hombres que no están en la palabra y podemos crear un legalismo que la Biblia no lo menciona. Pero eso no nos da la libertad de hacer ciertas cosas, el libertinaje, donde la Biblia sí lo prohíbe o da principios. Y como dije, pueden haber ciertas cosas que nosotros podemos hacer que son grises y nadie puede apuntarte y decirte eso está mal. Yo no te puedo decir, está mal maquillarse, porque no es un pecado, la Biblia no lo dice. Si lo dijera, podría decírtelo. Bailar música decente, un vals, una pareja en amor, puede haber un romanticismo entre pareja, puede haber, pero sabemos que hay música del mundo que no se puede bailar aún por el contenido y lo que provoca ese baile. Pero yo no podría decirle a una persona, bailar con tu pareja cercanamente, de una manera prudente, no está mal. O escuchar música clásica como Beethoven no está mal. Pero sabemos que hay cierta música a lo que lleva, sabemos que hay cierta música lo que dice, que hay veces que por ahí la escuchamos y ni siquiera nos percatamos de lo que dicen esas canciones. Pero con solo escuchar la letra nos damos cuenta de que no podemos poner eso en nuestros oídos. No podemos poner eso delante de nuestros oídos. Hay otras personas que pueden pensar que ir al teatro, al cine es pecado, está mal. Conozco personas que por ahí pensaban que estaba mal. Y a lo largo, hermanos, de toda la historia, muchos han discutido sobre estos asuntos y sobre otros. Pero la razón por la cual se discute esto es porque la Biblia no lo prohíbe específicamente. Algunos pueden pensar que está mal, otros que está bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermano, hay ciertas cosas que yo hago que tú tal vez no harías. Porque mi libertad de conciencia me lo permite y no es un pecado y yo lo hago tranquilamente con fe. Y hay cosas que tú haces que yo no haría. No lo haría porque lo veo mal. Aunque la Biblia no lo prohíbe, yo lo veo mal. A mí no me ayudaría, no me edificaría, hay ciertas cosas que yo no haría. Y eso es la libertad cristiana, hermanos. Es uno de los aspectos que Pablo está tratando aquí en el capítulo 8, la libertad cristiana. Pero para entrar en el contexto y haciendo un poco hincapié de qué trata el capítulo 8 y por qué Pablo está mencionando todo esto, en aquellos días los sacrificios de animales eran parte de ellos mismos. Sacrificaban animales a muchos ídolos, a la adoración de los ídolos de paganos, rendían a sus dioses una y otra vez sacrificios, adoración. Y parece que esa carne que era sacrificada era dividida en varias porciones, en varias partes. Y una porción era quemada, eso era parte del sacrificio. Otra porción se le daba a los sacerdotes, al equipo que trabajaba en el templo, era como una especie de paga para que ellos consuman y coman, no estaba mal para ellos. Pero la otra parte de la carne era vendida a un precio más bajo. Como los sacerdotes tenían mucha cantidad de carne, por tantos sacrificios que se hacía una y otra vez, probablemente la vendían, no la consumían, pero esta carne era vendida a un precio más bajo y era consumida por los adoradores que podían ir y comprarla a un precio mucho más barato porque había en cantidad, o podían participar de un banquete que se hacía en el templo que no tenía nada que ver con el sacrificio a ídolos, pero sí aprovechaban esa carne para hacer ese banquete, invitaban a gente, era como una reunión social que se hacía y aquellos que querían podían acercarse y comer. De manera que los templos paganos en aquellos días no solo funcionaban como un lugar de adoración, sino también como carnicerías, si podríamos llamarlo así, como carnicerías. Y al mismo tiempo funcionaban como lo que hoy nosotros podemos llamar como un restaurante. Y Pablo va a responder esa pregunta. Pablo va a responder no solamente en este capítulo, sino hasta el capítulo 11, versículo 1. Si bien nosotros vamos a ver el capítulo 8 hoy, veremos que trata solo un mismo tema, la libertad que tenemos en Cristo. Pero hay ciertas cosas, como dije, que podemos pensar que es lícito para un creyente participar. Y habían algunos hermanos en ese momento que estaban siendo de tropiezo a otros, porque habían algunos que participaban de esta actividad, de esos banquetes, o incluso compraban esa carne sacrificada a los ídolos. Pero algunos con débil conciencia pensaban que comprando esa carne sacrificada a los ídolos representaba en cierto modo identificarse con ese ídolo. Entonces estaba mal, porque ¿cómo voy a comprar y comer y consumir una carne que fue dada como adoración a un ídolo? ¿Cómo lo voy a hacer? En pocas palabras, comerse un buen trozo de carne que fue sacrificada a Zeus, a Afrodita o a cualquier otro dios pagano
era identificarse como un adorador en esos días. Como que yo adoro comiendo esa carne que fue adorada hacia ese ídolo. Y hermanos, aunque esto que estoy diciendo para nosotros hoy podríamos decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Nosotros no presentamos sacrificios, nosotros comemos carne en la carnicería, sabemos que viene de una vaca, que la mataron para que nosotros la comamos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene de importancia? ¿Qué tiene de importancia? Pero veremos que tiene mucho que ver con importancia, mucho que ver con la importancia. En aquellos días, como dije, participaban de muchas maneras comían este tipo de carne. Ellos hacían, como dije, un banquete, celebraban en el templo, al igual que nosotros hoy podemos celebrarlo, alquilar un salón, compartir con otras personas cierta comida, y para algunos lo pueden tomar a mal, como para otros para bien. Piensa por un momento esto, hermano. ¿Quieres comprar un churrasco de carne? Y resulta que en la carnicería lo venden a un precio y en el templo de Afrodita lo venden mucho más barato. Y tu conciencia está tranquila de que puedes comer esa carne y vas y lo compras ahí porque sale muchísimo más barato. Si igual es carne, no está en mal estado, puedes comerla. Bueno, muchos hermanos de la iglesia en Corintio no estaban dispuestos a dejar de comer carne de ese lugar por algunos quisquillosos que tenían su conciencia débil. Así tal vez es como ellos los trataban. Más adelante en los capítulos siguientes vamos a ver que algunos de estos hermanos débiles se habían abstenido de comer por completo esta carne por temor a saber si esta carne que compraban en la carnicería había sido sacrificada a los ídolos. Y si bien es cierto, hermanos, que esta situación ya no representa nada ni ninguna amenaza para nosotros, no quiere decir que no sea aplicable a nosotros el día de hoy. Porque el principio del buen uso de la libertad cristiana es aplicable a nosotros. ¿Cómo yo debo vivir como cristiano? ¿Cómo yo debo marcar cierto límite donde la Biblia no me lo prohíbe? Donde la Biblia no me da un principio, ¿cómo yo puedo hacerlo? Cuando un hermano se me acerca, yo no lo haría, pero si no es un pecado, no hay un principio bíblico, yo no lo haría, pero vos no lo harías, pero el otro sí tiene la libertad para hacerlo. Por ende viene una pregunta a mi mente, ¿hasta dónde llega la libertad cristiana en relación con conductas que no están específicamente prohibidas en la Biblia? ¿Hasta dónde llega esa libertad? Y lo primero que Pablo nos muestra en este pasaje es que el amor debe gobernar nuestra libertad y nuestros derechos. El amor debe gobernar nuestra libertad y nuestro derecho. Miren lo que dice el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo primero que dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Como ya dijimos algo recién, ¿qué significa esto? Que sacrificaban a los ídolos. Como dije, eran alimentos ofrecidos, presentados simbólicamente en adoración al Dios del templo, cuyo templo se hacía el sacrificio. Por ende, comer la carne sacrificada a estos ídolos tenía las mismas asociaciones para ellos, de que se estaban involucrando o estaban en esa atmósfera religiosa adorando a ese Dios, ya que la carne sin duda estaba asociada con los dioses paganos, Algunos pensaban que tal vez esta carne estaba contaminada de espíritus malos, porque fue ofrecida a un ídolo, a un dios de ellos. Pero algunos creyentes, nos dice Pablo, hablando de esto de los sacrificados de los ídolos, que no meramente importa el conocimiento que tengan, sino la debilidad que tengan estos hermanos. Algunos creyentes cristianos no les molestaba, pero habían algunos que eran sensibles a esto. Habían sensibles y evitaban comprar esa carne porque tal vez le traía recuerdos de su vida pagana anterior. Tal vez su conciencia los acusaba y ellos no podían ir y comprar porque en su mente se sentían de que habían vuelto a ese paganismo. Habían vuelto a ese paganismo en sus mentes. Pero como dije, habían algunos cristianos que eso no les molestaba. Los cristianos débiles sí, los cristianos maduros, los más fuertes, no les molestaba. Para ellos era un pedazo de carne. Ellos sabían que las deidades paganas no existían, que los espíritus malos no contaminaban los alimentos, eran maduros, estaban fundamentados en la verdad, como veremos en un momento, su conciencia estaba firme en este asunto. Pero Pablo va a dar unas ciertas razones para que nosotros podamos delinear o ejercer cómo tratar nuestra libertad cristiana. Pero esta respuesta que vemos aquí en el capítulo 8 prácticamente en total, Pablo está respondiendo una porción de lo que él recibió.
Parece que una parte de la porción decía, Pablo, ¿cuál es el problema si todos tenemos conocimiento? Todos tenemos conocimiento de que un ídolo nada es. Y todos tenemos conocimiento de que esa carne sacrificada no nos perjudica en nada a nosotros. ¿Por qué no podemos comprarla? ¿Por qué no podemos consumirla? Todos tenemos conocimiento. Ahí lo dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Hay ciertas cosas que, hermanos, que los cristianos sabemos, y en este caso se refiere a lo que va a decir ahora, que hay un solo Dios y que los ídolos que representan a esos dioses no existen en realidad. Lo veremos ahora en un momento. Pero Pablo dice en el versículo 1 también que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Hermano, no hay nada malo en el conocimiento. No hay nada malo en el conocimiento. Como hay un pasaje que dice, la letra mata, pero el espíritu no. Vivifica y también podemos decir que edifica. Pero no hay nada malo en el conocimiento. Al contrario, nosotros como creyentes debemos conocer cada vez más las Escrituras. Debemos conocer más lo que Dios dice en su palabra. No hay nada malo en el conocimiento. Pero es lamentable que una persona no tenga conocimiento. Es lamentable que una persona no tenga conocimiento. Pero, como digo, si bien es lamentable que una persona no tenga conocimiento, es una tragedia que esta persona no tenga amor. No tenga amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo les recuerda esto, dice, hermanos, el conocimiento envanece. Ustedes pueden saber que esa carne, si bien fue ofrecido a un ídolo que no existe, un ídolo que es hecho de sello, un ídolo que puede ser de madera, un ídolo puede ser de oro, pero sabemos que ese ídolo no existe. Y ahora lo va a decir porque hay un solo Dios. Ustedes tienen este conocimiento. Ustedes tienen este conocimiento, pero el conocimiento puede envanecerlos. El conocimiento envanece. Aquellos creyentes eran maduros, como acabo de decir, en el conocimiento, pero no lo eran en el amor. No lo eran en el amor. El amor edifica y también ayuda a edificar a otros. Y eso lo vemos una y otra vez en la Escritura, que se nos manda a amar unos a los otros. Hermano, y si tú, por dar un ejemplo, tienes que perdonar a alguien, y no hablo meramente de la iglesia, a cualquier persona, eso demuestra una actitud de amor. Porque es lo que demostró Cristo en la cruz, una actitud de amor a base de ese perdón. Pero el amor edifica, ayuda a edificar a otros. Pablo habla de dos personas. Los maduros eran sólidos en doctrina, tenían conocimiento, pero eran débiles en amor. Eran fuertes en amor propio, pero débil en el amor fraternal. Hermano, porque de nada sirve que ustedes conozcan si no aplican el principio del amor. Es eso lo que está diciendo Pablo. Ustedes pueden conocer, pero eso es vano si ustedes no edifican a las personas por medio del amor. Ustedes no se preocupan por medio del amor a los hermanos, a los más débiles. De nada sirve conocer si no aplico el principio del amor. Porque, hermano, si yo veo a mi hermano que es débil por una situación y yo soy fuerte, no ayudo a su debilidad en esa área porque no me interesa. ¿De qué me sirve el conocimiento que tengo? ¿De qué me sirve no aplicar lo que yo conozco si no hay amor de por medio? Por eso Pablo dice, por más que conozcas lo que conozcas, incluso toda la palabra de Dios, si la conoces de memoria, no es suficiente si no aplicas el amor. Si no aplicas el amor, es esencial, pero no es suficiente la palabra de Dios, porque por sí mismo el conocimiento envanece. Por eso tener amor, pero carecer de conocimiento es lamentable, pero tener conocimiento y carecer de amor es aún mucho peor. ¿Y qué produce, hermanos, este conocimiento sin amor? ¿Qué produce este conocimiento sin amor? Arrogancia y soberbia. Arrogancia y soberbia. Y yo pregunto, ¿a quiénes nos parecemos más cuando estamos actuando con arrogancia? ¿A Dios, a Cristo o al diablo? Y Pablo dice, el conocimiento los envanece, los va a envanecer el conocimiento. El hecho de que ustedes conozcan no quiere decir que ustedes estén actuando correctamente. Porque lo que edifica y los va a edificar a sus hermanos más débiles es el amor. Pero hermanos, una persona que está creciendo en conocimiento, ya que Pablo dice que ellos tienen conocimiento, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice el versículo 1, tiene dos características. La primera es humildad. La primera es humildad. El versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debo saberlo.
Una de las cosas que sabe, el verdaderamente que sabe, es que no lo sabe todo. Si yo me creo sabio, lo primero que me voy a dar cuenta es que en verdad no sé todo. Pero si yo voy con una actitud y digo, yo me la sé toda, lo primero que vemos en esa persona es arrogancia, soberbia. Y Pablo lo dice eso. Lo primero que se debe dar cuenta, esta persona, en el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? No sabe nada. Y por eso debe ser una persona humilde. Una persona humilde. Busca una persona que cree, hermano, que sabe todo y has encontrado un ignorante. Y lo más probable es que sea soberbio y arrogante. Pero otra característica de una persona que sabe es que está creciendo en el amor a Dios. Que está creciendo en el amor a Dios. Dice así Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y eso lo dice el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermanos, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Es imposible conocer, acercarnos cada vez más a Dios y no amarlo. Yo puedo acercarme a una persona y cada vez en parte la debo amar más, pero si yo veo su manera de ser, a veces la voy a amar menos por su pecado que tiene. Pero no es así con Dios. Cuando nosotros más nos acercamos a Dios, más grande parece, vemos más su amor para con nosotros, conocemos lo que hizo, lo que hace, lo que hará, y eso nos llenará de amor hacia Él. Por ende, la característica de aquel que conoce es amar a Dios. Y amar a Dios significa que es conocido por Él. Pero sin un amor por Dios no podemos tener un conocimiento correcto de Él, porque no vamos a tener una relación correcta con Él. Los únicos que conocen a Dios y que son conocidos por Él, nos dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, el conocimiento es importante y sumamente importante. Y yo te animo, conoce más del Señor. Conoce más de la Biblia. Es sumamente importante para tu vida espiritual, tu madurez espiritual, que conozcas. El conocimiento es sumamente importante, pero como todo lo demás, sin amor es nada. Sin amor es nada. Amar y ser amado por Dios es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Y Pablo dice implícitamente aquí que alguien que es amado por Dios y ama a Dios, él también amará a otros creyentes a quien Dios ama. Porque yo no puedo decirle a Dios que amo a Dios y no amo a mi hermano. Hermanos, el amor es la clave del comportamiento cristiano. Saber lo que no está prohibido no es suficiente. No es suficiente. Filipenses 2 nos dice que no debemos mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ese es un problema que estaba sucediendo aquí. Cada uno pensaba en él, pensaba en que si yo soy fuerte, yo puedo comer una comida sacrificada a los ídolos y mi conciencia no me acusa y yo estoy bien, bien lo hago. Pero ¿y tu hermano? ¿Pero y tu hermano? Por eso amar a Dios nos va a llevar a amar a nuestros hermanos. Así que una persona que en verdad está creciendo en el conocimiento a Dios va a ser humilde y amará a Dios. Y ese amar a Dios lo va a llevar directamente a amar a sus hermanos. Y como dije, ¿qué ocurre cuando una persona ama a Dios? Que va a amar a todos los que son amados por Él. Juan capítulo 4, 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo Pablo podía acercarse a esta persona y decirle, yo sé que ustedes conocen y aman a Dios, pero no están amando a sus hermanos? Si ustedes no aman a sus hermanos, me están diciendo que no están amando a Dios. Porque amar al cuerpo es amar a la cabeza. Amar a los hermanos es amar a Cristo. Y el que está creciendo en amor a los hermanos, sin duda va a estar dispuesto a limitar su libertad, a la cual estamos hablando, por el beneficio espiritual de ellos. Como ahora veremos el tropiezo que puede causar esto en los hermanos más débiles. Noten conmigo el versículo 4 hasta el 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, y noten cómo versículo 5 menciona dioses con la D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores con una S minúscula,
Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, con D mayúscula, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, con S mayúscula, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo dice, estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen. Estoy de acuerdo con que ustedes dicen que tienen el conocimiento de que no pasa nada si comen comida a lo sacrificado, porque esos ídolos, ya sea en la tierra o en el cielo, o no importa la manera en que los adoramos, no existen. Porque solo tenemos un Señor y solo tenemos un Dios. Entonces, podemos comer tranquilamente. Y Pablo sin duda refleja que hay muchos ídolos. Hermanos, ¿y cuántas personas adoran cosas? Y uno, les ha pasado seguramente, me ha pasado a mí, que viene a mi mente decir, ¿no te das cuenta que no tiene vida? ¿No te das cuenta que es un pedazo de madera, es un pedazo de sello? ¿No te das cuenta? De yeso, perdón. ¿No te das cuenta? Pero esa es la necedad del hombre que está sin Cristo. Tú y yo, si hoy no estaríamos en Cristo, estaríamos seguramente como ellos. El Salmo 115, acompáñenme por un momento allí. Salmo 115, pasaje sumamente conocido. Versículo 4 al 8. Dice así, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojo, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, narices tienen, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son todos los que la hacen y cualquiera que confíen en ellos. Siempre viene a mi mente cuando veo a veces que hacen una peregrinación, tristemente, con la Virgen María y la están llevando. Viene a mi mente y pienso, si ella fuera algo o alguien, no tendrían que llevarla. No tendrían que cargarla, no tendrían que llevarla, porque ella podría caminar por su propia cuenta. Pero ahora mírenlo de este lado, hermanos. Nosotros sin el verdadero Dios, no podríamos nosotros caminar. Es al revés. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo 2:5, y es Jesucristo hombre. Y ahí era el problema que estaba sucediendo aquí. Los hermanos fuertes razonaban de esta manera. Yo hice un resumen para poder entenderlo. Ellos podrían haber dicho, todos sabemos que existe un solo Dios. Y sabemos que existe un solo Dios. Todos sabemos que un ídolo no es nada, porque representa algo que sabemos que no existe. Ya sea Zeus, Apolos, entre otros dioses que inventaron ellos mismos. Estamos de acuerdo con eso. Solo existe un Dios vivo y verdadero. Solo existe un Dios vivo y verdadero. Y este conocimiento que vimos en el versículo 1, sabemos que todos tenemos este conocimiento, está apuntando a esto. Sabemos que todos tenemos este conocimiento de que no existen otros dioses, sino el Dios vivo y verdadero, solamente uno. Y esta argumentación que los hermanos planteaban era lógica. Y es verdad lo que dicen los hermanos fuertes de esta iglesia. Pero el problema estaba en la conclusión a la que ellos habían llegado a la luz de esos argumentos que estaban sacando. Y ellos podían decir, no seas tan quisquilloso, aprovecha esas reuniones especiales que se hacen, que a veces la carne es gratis. No le des importancia de que si la carne te la comes en tu casa o en este banquete que estamos hablando en honor a un ídolo que sabemos que no existe, no le des importancia a eso. Y si sabemos que no tiene nada de malo. Pero aquí viene la clave, hermanos. Aunque no tenga nada de malo, el versículo 7 nos dice, pero no en todos hay este conocimiento. Noten allí el versículo 7, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo está diciendo, hermanos de Corintios, yo estoy de acuerdo que hay un solo Dios y un solo mediador que es Jesucristo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, ese conocimiento y que todos sepan eso no es suficiente para regular o cómo ustedes vivan en la libertad cristiana que dicen tener. Porque habían creyentes que recién habían salido de ese paganismo y para ellos el ídolo no era algo del pasado, por allá era algo cercano porque había pasado poco tiempo desde que llegó al Señor y en ese momento para ellos era alguien real, alguien que tenía vida. Y seguro fue difícil para ellos salir de eso.
Y aunque estas personas habían convertido al Señor, tal vez su antiguo estilo de vida aún seguía en su mente, dando vuelta. Y al ver esa carne, tal vez recordaba lo que hacían antiguamente, que ellos no podían participar de ese tipo de actividades sin que le molestara la conciencia. No lo podían hacer tranquilamente. Entonces Pablo le dice a los más fuertes, ustedes no tienen consideración de los más débiles. Y entiendo de que tienen este conocimiento de que nada va a pasar porque coman, pero tengan compasión de los más débiles, que recién acaban de salir de ese paganismo, recién hace unos pocos meses tal vez sacrificaron su último sacrificio y vieron esa carne y decía, esta carne es para mi ídolo, para mi Dios. Y ahora ven esa carne y les vuelve todo a su mente a causa de su conciencia. Por ende, hermano, imagina a uno de estos creyentes que acaban de salir del mundo de la idolatría y ve a un hermano de conciencia más fuerte comiéndose un churrasco en el templo, en uno de esos banquetes. Él no se siente seguro de hacerlo, el más débil. No se siente su conciencia que puede participar de eso, pero se ve alentado por la conducta del hermano más fuerte, él decide hacerlo igual. Pero al hacerlo igual, está violando lo que dice su conciencia. Y lo que no proviene de fe, dice Romanos 14, es pecado. Es pecado. Por ende, ahí en el versículo 9 dice así, pero mirad esta libertad que ustedes tienen, pueden comer carne de esta manera, pero que esto no venga a ser tropezadero para los más débiles. Para los más débiles. Hermano, como dije, nosotros necesitamos tener una conciencia bien informada. Conocer lo que está bien y lo que está mal, pero si hay algo en lo que tú sospechas que es pecado, o sea, tú no lo harías con fe, o sea, tú no tienes fe de que eso es correcto y lo haces, eso es un pecado. Y déjame decirte que si tú haces eso, que tu conciencia te dice, yo no sé si lo haría, probablemente te ha pasado, ojalá que te haya pasado, porque yo sé que aún a los inconversos también les pasa. El mundo sabe lo que está mal. ¿Por qué Adán y Eva? ¿Por qué aquel que roba, aquel que mata, aquel que adultera lo hacen en secreto? Su conciencia los acusa. Saben, la conciencia que el Señor dejó en sus corazones, los culpa y saben que está mal. ¿Cuánto más a un creyente? Pero si tú ignoras, hermano, eso que tu corazón te está diciendo, ya que tú agarras la Biblia y dices, no hay un principio, no hay un mandamiento, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Bueno, ¿qué dice tu conciencia? Si lo vas a hacer tranquilo, con libertad, hazlo. Si vas a dudar, no lo hagas. Porque si lo estarías haciendo, por más que lo estés dudando, tú estarías diciendo, Señor, yo no sé si esto es pecado o no, pero lo voy a hacer igual. Y lo que tú piensas no me importa, yo me estoy arriesgando, aunque sea pecado. Por ende, hermano, yo en mi vida personal pongo un límite, una línea. Si yo dudo de algo que no está bien, no lo hago. Si yo pienso que tal vez esto será agradable al Señor, no lo hago por las dudas. Y Pablo dice, lo que no proviene de fe es pecado. Por eso la conducta de estos miembros fuertes de la iglesia podía estar haciendo que estos hermanos débiles violaran sus conciencias. Que no estén atentos a la conciencia que el Señor le dio. Por eso, hermanos, es importante tu conciencia. Es importante lo que el Señor ha puesto en ti. Por eso cuando uno peca, no se arrepiente, esa conciencia, como decimos, se va cauterizando. El Espíritu Santo te guía a la verdad, el Espíritu Santo te muestra lo que está bien, lo que está mal. Por algo un sentido de culpa, cuando tú haces algo malo y tienes que ir a pedir perdón, ese sentido de culpa es el Espíritu Santo. Pero si tú pecas, no hay arrepentimiento, eso se puede ir cauterizando. Esa sensibilidad hacia el pecado se puede ir perdiendo, pero como creyentes tiene que ser todo lo contrario. Cada vez tenemos que ser más sensibles al pecado y a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debían hacer los miembros de la iglesia de Corintio que tenían una conciencia mejor informada, que eran más fuertes en la fe? ¿Qué debían hacer? Ellos tenían que considerar seriamente el impacto que su conducta podía tener en las vidas de otros. Ellos tenían que prestar atención, no meramente en si yo lo quiero hacer y está bien, sino en cómo le va a llevar a otros. Si puedo lastimar su conciencia, si puedo llevarlo a que peque. En otras palabras, ellos debían poner en primer lugar el amor por encima de su propia libertad. Yo puedo hacerlo, pero va a ser un tropiezo para mi hermano, como acabamos de hablar hace un momento, no lo voy a hacer por amor a mi hermano, por amor a mi hermano. Y yo anoté tres ejemplos. Para ustedes puede sonar raro, tal vez sí, tal vez no, pero llegado a estas fechas, hermanos, ya mañana empieza diciembre, lo primero que pensamos es las fiestas.
el árbol de Navidad. En unos días la decoración, algunos ya lo han hecho, otros no. Empiezan el asunto del árbol de Navidad. El árbol de Navidad para algunos, y yo conozco a algunos, pueden causar tropiezos. Para algunos está mal porque si miramos su origen no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Y lo que se hacía con el árbol y esas pelotitas que se cuelgan en el árbol eran cabezas de personas muertas, entre muchas cosas más. Y para algunos puede ser algo pagano. Imagínate una persona que se está apartando de toda su vida pagana y conoce la historia del arbolito de Navidad y no decide hacerlo. Aún la misma fecha que celebramos sabemos que no es la fecha real que nació Jesús. Pero para otros, muchos aquí, y yo creo lo mismo, no está mal utilizar esa fecha para recordar el nacimiento de Cristo. Hermano, mira esto, en todo el mundo nunca se acuerdan de Cristo. Pero llegan a esta fecha y empiezan a pensar por lo menos en Jesús. Nació Jesús, se hacen actividades especiales, aún la gente del mundo, a gente que no conoce a Cristo, que no rinde homenaje, que no sirve a Cristo en todo el año, que no ama a Cristo, utiliza esas fechas para acercarse. Entonces, en nuestros oídos empieza a llegar un poco de información o pensamiento sobre Cristo, el nacimiento, nació el Mesías, y se escucha más todo Cristo y Cristo, Cristo en estas fechas. A mí me pone contento escuchar eso. Durante el año no lo escuchamos. Y si bien hay hipocresía de a fin de año acordarse de Cristo, cada uno con lo suyo, sabemos que son inconversos, pero es bueno esta fecha. Por lo menos en un mes se acuerdan de Cristo, aún los incrédulos. A muchos que otros no, directamente utilizan la fiesta para emborracharse, consumir, entre otras cosas. Pero no está mal recordar, yo lo hago. Utilizamos esa fecha para recordar a nuestro Señor Jesucristo, recordar su nacimiento. Si bien, como dije, no es un mandato hacerlo, no es la fecha en la cual Él nació, no hay certeza de eso, pero tampoco hay un mandamiento para no hacerlo. ¿Me entienden lo que digo? La libertad cristiana. Y ahí entra nuestra conciencia, cada cual con la suya. Si tú lo quieres hacer, bien. Si yo lo quiero hacer, déjame hacerlo, porque no hay un mandamiento, nada lo prohíbe. Ahora, pero si va un hermano débil en la fe a mi casa y le causa tropiezo el árbol de Navidad porque él viene de un trasfondo pagano y a él le duele porque él practicó ciertas cosas y él se aisló de todo eso porque entonces él piensa que el árbol tiene que ver algo con lo pagano, yo por amor a él, y es la explicación que está dando Pablo, yo por amor a él, al hermano débil, no tendría problema en esconder el árbol de Navidad en una habitación o en algún lugar para que él no lo vea, no me molestaría. Y ahí entra el amor cristiano, por un hermano débil. Ahí es donde entra el amor por el hermano débil que estamos hablando. Doy otro ejemplo, hermanos, para que podamos entender lo que Pablo está tratando. Yo nunca le diré a nadie que beber alcohol está mal. Sí, para uno que está en el ministerio o preparándose, creo yo que es de suma importancia porque la Biblia enfatiza eso. Yo por mi parte no bebo por causa de mi conciencia, pero cada cual, como dije, con su conciencia. Si yo te veo a ti tomar, no te puedo decir que es pecado. Pero sí te puedo advertir, ten cuidado, porque por tu cuerpo, por la bebida, porque la bebida puede tomar control de ti, te puedes emborrachar sin darte cuenta y te puede llevar a pecar, o porque puedes decir algo que luego te arrepientes, o porque se puede volver una adicción. Yo creo que la gente que hoy es adicta, como conocemos Alcohólicos Anónimos, no empezaron bebiendo, consumiendo algún tipo de droga, sustancia, dándose cuenta que iban a ser controlados y consumidos por ellas. No se dieron cuenta en el momento, pero se dan cuenta cuando ya es tarde. Entonces, tomar es lo mismo. No vas a poder controlarla, pero yo no te diré que es pecado. Y el ejemplo es este, hermano. Si viene una persona nueva, que su pecado era la borrachera, y él sabe que es un pecado porque los borrachos, como dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Y hoy sé que te juntarás a compartir una comida con él. Yo te diría y yo te pediría que no tomes ese día, por amor a tu hermano, por causa de la conciencia de tu hermano débil, para no hacerlo pecar. Y tú podrías decir, allá él con su conciencia, ¿qué me importa? Que no tome él si no quiere, pero yo voy a tomar, si no está mal. A ver, Brian, vos me estás diciendo que no tome por causa de mi hermano, ¿es pecado tomar? No, bueno, entonces puedo tomar. Cada uno con su conciencia, cada uno tal como él quiera verlo. Si no es pecado tomar, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Bueno, así respondían los hermanos más fuertes de Corintio. Vamos a comer carne, si no importa lo que los hermanos piensen, si ellos saben que esa carne ya no tiene nada que ver con los ídolos, ellos ya ahora saben que hay un solo Dios, un solo Señor, que los ídolos nada son, entonces ¿por qué no van a comer? Por amor a tu hermano. El amor a tu hermano debe ser más fuerte que la libertad que tú tienes como cristiano.
Y tercero y último ejemplo, no está mal como creyente comer cerdo, pero sí había sido malo para el judío hacerlo en el Antiguo Testamento. Pero hoy como cristianos tenemos una cierta libertad cristiana para participar aún de este alimento. Sin embargo, ahora piensen, un judío convertido al cristianismo, igual que acá que estamos viendo, podría tener problemas con eso. Hasta ayer había una ley que me prohibía no comer y yo me basaba en esa ley, no podía comer cerdo y hacer ciertas cosas. Pero hoy conozco al Señor Jesucristo, me salvó, transformó mi vida, mi corazón, ahora estoy libre de toda esa ley, tengo una libertad cristiana. Pero ahora mañana, ¿voy a comer cerdo con libertad, tranquilidad? Va a costar seguramente sacar eso. Va a costar sacar eso. Va a costar sacar eso. Y él podría considerar como algo malo comer cerdo. Y eso es lo que la Biblia llama un hermano débil. No está gozando plenamente de su libertad cristiana. Mientras que otros comen cerdo todos los días, otros lo hacen sin problema. Y eso, hermanos, es lo que significa la expresión su conciencia. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 7, como acabamos de leer, pero no en todos hay este conocimiento. Si alguno habituado hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Como dije, para algunos de los cristianos de Corintios no había problema con eso. No había problema con eso. Pero aún en otros sí era problema. Era problema. Sus conciencias no eran todavía fuertes para poder hacer eso, para que su conciencia les permita comer carne ofrecida a los ídolos sin que los llevara de nuevo seguramente a las anteriores prácticas de idolatría. Su conciencia los acuse. Pero el problema aquí era que los hermanos fuertes no estaban actuando bien, eran insensibles a ellos, a cómo podía afectar a lo que no tenían este conocimiento. Ellos seguramente hacían alarde, pero vuelvo a repetir igual, lo mismo, si se puede hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero ellos no pensaban en que eso podía lastimar, herir la conciencia, como veremos en un momento que es algo grave de un hermano creyente. Y como dijo Jesús Mateo 18, sería mejor hundirse en lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Hermanos, y sí tenemos libertad como cristianos, pero no estamos en libertad de convertirnos en piedra de tropiezo para otros. 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mi bien y mi deseo es comer una carne sacrificada a los ídolos, pero no es el bien de mi hermano. Y aquí Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino primero el del otro. Y como dije, el versículo 7, al final noten allí que hace mención de la conciencia. Comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia. Si esas personas, siguiendo el ejemplo de los que tenían más conocimiento, comían carne, dice que su conciencia les decía que no comieran. Su conciencia los acusaba, se contaminaba, dice allí. Y como dije, aunque no era un acto moral o espiritualmente malo, terminaba siendo malo cuando se hacía en contra de la conciencia que Dios les había dado. Y una conciencia, hermanos, contaminada es aquello que ha sido ignorada o violentada. A veces pensamos que puede pasar desapercibido, pero es algo malo, dice aquí. Una conciencia así puede producirle a ellos confusión, hasta sentido de culpa. ¿No te ha pasado decir, no está mal lo que hice porque no hay un mandato, pero lo hice igual y no quedé tranquilo? No quedé tranquilo. Tendría que haber ayudado o no tendría que haber ayudado. O tendría que haber hecho esto o no tendría que haberlo hecho y no te quedas tranquilo. Y eso es la conciencia. Una conciencia contaminada, como dice allí, un sentido de culpa. En su mente ellos habían pecado y hasta que no entiendan completamente que ese acto no es pecado ante los ojos de Dios, no debían hacerlo. Hasta que su conciencia tranquilamente, yo lo voy a hacer con fe, para mí está bien, libremente, tranquilo lo voy a hacer. No lo hagas si no te sientes de esa manera, dice Pablo. Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque dudó. Porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y una conciencia contaminada es una fe contaminada. Alguien dijo así, el conocimiento nos puede indicar que algo es perfectamente aceptable, pero el amor nos dirá que, debido a que no es aceptable para la conciencia de un hermano creyente, no deberíamos aprovechar de nuestra libertad por causa de ese hermano que es débil. Hermano, si tu conciencia te acusa en algún asunto,
Si tu conciencia te demuestra que hay algo que no está bien, o no lo vas a hacer con fe, o lo vas a hacer dudando, o ¿será que está del todo correcto por más que la Biblia no mencione nada? Si eso te pasa, no lo hagas. Escucha tu conciencia, no lo hagas. Y como dije, hay temas que son grises, no están bien ni mal, la Biblia no nos da luz para eso. Y para algunos está bien, para otros está mal, pero si tu conciencia te dice que está mal, o no vas a estar tranquilo haciéndolo, no lo hagas. Porque si no lo haces con fe, vas a estar pecando. Ahora, como dijimos, comer una carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Pero si yo lo hago dudando, termino pecando. Termino pecando. Porque no lo hice con fe, con seguridad. Vamos a leer desde el versículo 8 al 12. Dice así: si bien la vianda no nos hace más aceptable a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que eres fuerte en la fe, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, como hablamos recién que se reunían, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Pablo está de acuerdo que comer o no comer carne no tenía ningún significado espiritual. Lo dice el versículo 8. Ni porque comamos más seremos más, ni porque comamos o no comamos seremos más o seremos menos. No vamos a ser más aceptables delante de Dios. No vamos a agradarle más a Dios porque comamos o no comamos. No tiene nada que ver con lo espiritual. Por eso la enseñanza que Pablo menciona aquí es que estas cosas no están prohibidas por Dios, pero tiene importancia en cómo nosotros actuamos. Hay cosas que son, hermanos, neutrales espiritualmente, no significan nada delante de Dios. Está en nuestra conciencia, pero sí puede significar una gran diferencia la manera en que yo actúo en la conciencia de alguno de mis hermanos. Lo que de otro modo no es malo para nosotros puede terminar siendo, si llega a ser, tropezadero para los débiles. Y yo puedo pecar contra Dios, por más que para mí no sea malo, pero sí para mi hermano. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si un hermano inmaduro nos ve hacer algo que le molesta a su conciencia, dice aquí, su vida espiritual va a quedar dañada. Vamos a ser de tropiezo. Vamos a ser de tropiezo para ese hermano débil. Leo una vez más el versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes un conocimiento, que eres más maduro, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Como dije, hermanos, un creyente maduro sabe que no hay nada malo para él en eso. Puede hacerlo con libertad, con tranquilidad. El estar sentado a la mesa de un lugar de ídolos durante un acontecimiento familiar o, como dije, en una fiesta comunitaria, social. Él no acepta las creencias paganas o participa de cosas paganas. Su conciencia está tranquila que lo hace pensando, aún seguramente da gracias por ese pedazo de carne, da gracias al Señor. Porque su mente, su corazón, su conciencia no está pensando en eso. Pero si un cristiano que tiene una conciencia débil ve a un creyente maduro comiendo en el templo, el hermano débil, dice Pablo, se puede sentir tentado, lo dice allí en el versículo 10, tentado a comer. Se puede sentir tentado con su propia conciencia y él va a comer también probablemente. Y eso puede ser peligroso para él. Y como tú, por causa de tu libertad cristiana que decidiste hacer, él lo hace, él va a pecar y tú también. Porque fuiste de tropiezo a tu hermano. Porque hiciste que rechazara su conciencia. Alguien dijo así: la voz de la conciencia cristiana es el instrumento del Espíritu Santo. Si la conciencia de un creyente es débil, es debido a que espiritualmente es débil e inmaduro. No porque quien dirige su conciencia sea débil. La conciencia es el portero de Dios para mantenernos lejos de lugares donde podríamos ser dañados. A medida que maduramos, la conciencia nos permite ir a más lugares y hacer más cosas porque tendremos más fortaleza espiritual y un mejor juicio espiritual. Hermano, hay cosas que a ti te pueden venir bien, a mí me pueden venir mal y viceversa.
Está mi esposa de testigo, yo no soy muy amante de la tele, no soy de mirar tele, alguna que otra serie en familia, pero hay gente que puede tener una televisión y puede ser de tropiezo. Y la Biblia no dice ni que está mal mirar televisión o no. Y para algunos puede ser de tropiezo porque lo lleva a pecar, pero a mí no, yo lo puedo mirar tranquilamente, que yo tengo un límite y miro por un breve tiempo, corto y listo. Pero para otro puede ser. Una persona débil puede terminar pecando. Y en consecuencia de esto, hermano, Pablo dice, por el conocimiento tuyo se perderá el débil hermano por quien Cristo murió. Versículo 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Porque tú te creías sabio, porque tú eras más fuerte que él, por culpa de eso y por actuar de esa manera se va a perder el hermano débil por quien Cristo murió. Y esa palabra perder, hermano, no significa que se va a alejar de Dios. La idea significa en idioma original llevar a pecar, va a terminar perdiendo, va a terminar pecando. Y haciendo eso, no vas a estar edificando a tus hermanos como se te ha mandado que lo hagas. Estás estimulando a que su vida espiritual se destruya, esa es la idea. Estás animándolo a que haga cosas que su conciencia le acuse y va a terminar pecando contra Dios. Esa es la idea. Y lo que dice Pablo aquí es que si el Señor Jesús amó tanto a este hombre que estaba dispuesto a morir por él, ¿no deberíamos nosotros atrevernos a obstaculizar a su progreso espiritual y hacerlo tropezar? ¿Acaso vamos a preferir comer un poco de carne, dice Pablo, que hacer pecar y hacer tropezar a ese hermano por el cual Cristo murió? Y si Cristo murió por él y dio todo por él, dio su vida por él, ¿no puedes tú meramente alejarte de comer eso por amor a tu hermano y su conciencia? No puedes. Y eso, hermano, demuestra una falta de amor hacia el hermano. Ellos estaban demostrando una falta terrible de amor hacia el hermano, preocupándose solo en él. Yo lo como, mi conciencia está tranquila, lo hago, punto. Pero nunca consideró a los demás como superiores al mismo. Por ende, hermano, pregúntate, ¿qué tengo que limitar en mi vida para no ser tropiezo a mi hermano por el cual Cristo murió? Hermano, piensa por un momento en Cristo. Él fue a la cruz porque Él no se aferró a sus derechos. Él fue a la cruz porque Él no se aferró a sus derechos. Cristo era inocente, no tenía por qué ir a la cruz, pero Él cedió a sus derechos, se despojó, dice Filipenses, para morir por ti. Por ese hermano débil que tiene una conciencia menos informada que la tuya. Ahora, ¿tú vas a actuar de tal manera que destruya la vida espiritual de ese hombre por el cual Cristo murió? Por ende, el amor, hermanos, debe gobernar nuestra libertad. El amor debe gobernar nuestros derechos. Más allá de si yo puedo o no puedo, tengo que pensar, ¿lastimaré a alguien? ¿Cómo lo verá mi hermano? Y el problema, hermanos, es mayor. No porque simplemente estoy pecando contra mi hermano, hiriendo su conciencia, como dice aquí el texto, sino que directamente estoy pecando contra Cristo. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Por eso, hermanos, debemos ser muy cuidadosos en examinar nuestro caminar como creyentes. Cosas básicas como comer carne, para uno podría ser de tropiezo, podría pecar contra el hermano y contra Dios, comer un pedazo de carne. A veces, hermanos, nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros, sino pueden ser de tropiezo y afectar a los demás. Y terminar pecando no solamente contra el hermano, sino contra Jesús mismo. Y esto, hermanos, es una advertencia fuerte. En tu conciencia, tú tranquilo haciéndolo, pero no te diste cuenta que pecaste contra el hermano y contra Dios mismo. Pero tú estabas tranquilo comiendo ese pedazo de carne en el templo. Y Pablo concluye, hermanos, este capítulo, pero no el tema, ya que, como dije, lo vamos a ver versículo 9, también versículo 10. Él dice el versículo 13 así: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser o poner tropiezo a mi hermano. Hermano, ese es el principio y el fin, que el amor tiene que estar de por medio. El amor tiene que estar de por medio. Pablo dice, yo nunca voy a comer carne si eso va a ser de tropiezo a mi hermano.
No voy a permitir eso, que mi hermano tropiece, su conciencia se dañe, peque contra Dios y encima si lo hago pecar, también yo voy a pecar contra el Señor. No voy a permitir eso, no lo voy a hacer. No voy a comer carne jamás si eso va a ser de tropiezo a mi hermano. Ahora, la obra de Dios en la vida de otra persona es mucho más importante que un pedazo de carne. La obra de Dios en la vida de otra persona es mucho más importante que un tierno pedazo de carne. Hermano, y aunque el tema de las viandas, como acabamos de mencionar, que tiene que ver con los ídolos y demás, en la actualidad para nosotros no tiene nada que ver. Los principios que vemos aquí, que el Espíritu Santo dio, podemos decir que, como dije al inicio, esto no es de nuestro tiempo. Algunos brujos, hechiceros sí siguen sacrificando ciertos animales. Hay veces que vemos, cuando vamos para el lado de casa, velas y vemos una gallina o algo, y hay veces que me da un hambre, pero no lo agarraríamos, no por nuestra conciencia. Pero de verdad, hermanos, hay ciertas cosas que podemos pensar que son viejas o que eran para la iglesia primitiva. Explicamos qué significaba para nosotros. Ahora eso, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Porque sin duda tiene enseñanza para nosotros. Y aunque vemos que esto no está prohibido para nosotros, vemos que hay ciertas cosas que sí están prohibidas para nosotros. Hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer que pueden ser de ofensa para los hermanos débiles. Y aún, como dije, podemos participar y tenemos el derecho de participar de ciertas cosas. Pero déjenme decirle que es muchísimo mejor renunciar a ese derecho que podemos participar por amor a nuestro hermano. Por amor a nuestro hermano en la fe. Hermanos, deberíamos estar deseosos de limitar nuestra libertad cristiana. Si es por amar, si es por cuidar a nuestro hermano creyente. Un hermano que debemos amar, un alma preciosa por la cual Cristo murió, como acabamos de leer. Por lo cual, si la comida le es ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por eso, hermano, el principio de lo que vimos hoy no es si puedo hacer esto o si no puedo hacer aquello, sino cómo va a afectar a mi hermano esto que voy a hacer. Tu libertad y la mía, hermanos, deben estar limitadas por el amor a los hermanos. Eso dice el pasaje. Pablo en Hechos 24 dijo: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y eso debería ser nuestra línea de pensamiento para vivir como cristianos. Como conclusión, hermanos, traje algunas preguntas que nos podrían ayudar, como dije, a tratar temas grises que tú te puedes preguntar y decir, ¿está bien, está mal? ¿Cómo actúo? ¿Cómo lo hago? Pero unas simples preguntas nos pueden ayudar en estas áreas. En primer lugar, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Lo que voy a hacer es de ayuda? ¿Es útil? ¿Me conviene? El que dice que permanece en él debe andar como en aldubo. 1 Juan 2:6. ¿Cristo haría esto que voy a hacer? ¿Cristo lo haría? Otra pregunta, ¿estoy dando el ejemplo correcto a otros? ¿Aquellos que nos ven se sentirán animados a imitarnos, a seguir nuestro ejemplo para bien o puede causar tropiezo? Otra pregunta, ¿ayudará a mi testimonio o lo estorbará? ¿Los incrédulos se sentirán atraídos al Señor con lo que estoy haciendo o todo lo contrario se alejarán más? Un ejemplo, tomar. Si tú tomas seguido, eso va a ser de un ejemplo para aquel borracho que está en el mundo y va a decir, si yo voy a Cristo, Cristo me va a liberar del alcohol, pero te ve a ti que tú eres creyente tomando. Estoy dando un ejemplo cualquiera. ¿Va a ser de ánimo o va a ser todo lo contrario? Se alejarán más. Otra pregunta, ¿quedaré más edificado o maduro o seré espiritualmente más fuerte con lo que voy a hacer? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y tampoco edifica a otros hermanos. Y la última, hermanos, ¿será el Señor honrado y glorificado mediante lo que hago? ¿Será el Señor honrado y glorificado mediante lo que voy a hacer? Hermano, hay algo que tenemos de principio a fin en la Escritura, que la gloria y la exaltación de Dios deben ser la razón suprema de todo lo que hago. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que yo vaya a hacer debe el Señor ser glorificado. Por eso la pregunta, ¿será el Señor honrado y glorificado con lo que voy a hacer? Antes de dar un paso, antes de tomar una actitud, de tener una actitud, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, pregúntate eso, ¿será el Señor honrado y glorificado mediante lo que hago?
Hermano, si tú honras al Señor y glorificas al Señor en lo que hace, muy rara vez vas a ser de tropiezo para un hermano. Porque vas a poner al Señor y el amor al Señor por sobre todo. Y cuando estés amando al Señor, automáticamente vas a estar amando a los hermanos. Pero como dije, hermano, tú puedes tropezar contra tu hermano, tú puedes herir a tu hermano, tú puedes pecar contra el hermano y pecar contra Dios directamente. Pero lo que nos une, lo que vemos una y otra vez en la Biblia que nos estimula es a amar. Y vemos el ejemplo claro de Cristo en la cruz del Calvario, que vino ¿para qué? Para morir por nosotros pecadores, para no merecer la ira del infierno. Lo merecíamos, pero para no ir allí. Pero vemos que el amor está por sobre todo. El amor está por sobre todo. Lee Primera de Juan. El amor, el amor, el amor, el amor. Entonces, hermano, ¿tú estás amando a Dios? ¿Tú estás amando a tus hermanos? Recordemos el amor por sobre todas las cosas. Hermanos, el amor va a evitar una pelea. El amor va a evitar una división en la iglesia. El amor va a evitar que yo conteste mal. El amor va a evitar un montón de cosas que tú te puedes imaginar. Por ende, Pablo nos dice, por sobre todo tu vida, no te preocupes por ti. No pienses en ti, en tu conciencia, por más que tu conciencia esté tranquila. Piensa en el amor, pero por sobre todo hacia los demás, hacia los hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz y sin duda siempre nos enseñas a través de ella. Y en esta hora, Padre, te agradezco por enseñarnos y te ruego que sigas obrando en nuestros corazones, que como creyentes podamos seguir creciendo, madurando en la fe, como hemos leído, cuando pensamos que conocemos algo, en verdad no conocemos nada. Y guárdanos, Señor, del orgullo, de la soberbia, de envanecernos, de creernos superior a alguien, sino tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él sí, siendo superior a todos, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino, como dice la Escritura, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo como un hombre y murió de tal manera, una muerte humillante en la cruz del Calvario. Que nuestra actitud sea, Señor, no pensar en nosotros, sino primero en los demás. Primero en Cristo, luego en los demás, y que nosotros estemos bien a lo último. Y Padre, te pido esto porque muchas veces reconocemos que no está en nosotros. A veces pensamos directamente en nosotros, nuestros bienes, nuestras cosas, nosotros como prioridad, pero ayúdanos a mirar siempre a nuestros hermanos. Ayúdanos a mirarnos a los demás, a mirar las necesidades, a mirar los tropiezos de los demás, pero también a no ser de tropiezo para otro. Padre, sigue edificando tu iglesia con tu palabra y que por sobre todo, Señor, podamos ser la marca distintiva, como acabamos de ver, del amor. El mundo no ama, el mundo aborta niños, el mundo asesina, el mundo roba, el mundo hace un montón de cosas que no demuestran amor. Pero ayúdanos, Señor, a ser el pueblo que marca el amor, el pueblo que demuestra lo que Cristo hizo, el amor, y que eso se pueda ver reflejado en nosotros, en nuestra conducta, aún dentro de la iglesia con nuestros hermanos. Pedimos, Padre, tu bendición y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.